Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con don Pío Moa en Informa Radio, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muchas gracias. Aquí de nuevo. Bueno, como siempre, vamos, antes de entrar en materia, pues seguimos con... Bueno, hemos sufrido el Congreso del Partido Socialista en Sevilla, corruptos aplaudiendo a corruptos, rehabilitando a antiguos dirigentes. Estamos en una situación internacional también compleja, y de todo eso y mucho más nos habla don Pío Moa a diario en su blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. También hay que seguirle en su cuenta de Twitter o de X. Don Pío, esta semana, ¿qué traemos? Bueno, pues esta semana en parte viene ya dado, ¿no? Con lo de esta gente. Esta gente está reaccionando a... Claro, tiene el riesgo de ir a la cárcel, y lo ve claramente. Y está reaccionando con una enorme agresividad, con una enorme jactancia, y radicalizando todo lo posible, ¿no? Esto es muy alarmante y muy peligroso, porque es un poco la misma reacción que tuvo el PSOE cuando perdió las elecciones en 1933. Bueno. Se radicalizó tremendamente y, bueno, fue a la guerra civil. No es que ahora vaya a la guerra civil, pero está claro que va a movilizar todas sus fuerzas para impedir que vayan a la cárcel, ¿eh? Y entonces, pues nos encontramos en esta situación que es muy peligrosa, ¿no? No hay que olvidar que todo lo que hace el PSOE tiene su significado, ¿no? Cuando han cantado la Internacional, la Internacional es en definitiva el himno de los regímenes más tiránicos y más sanguinarios posiblemente que conozca la historia, ¿no? Y cuando el PSOE llama víctimas del franquismo a sus sicarios, las checas, asesinos y ladrones y torturadores, que fueron luego juzgados y ejecutados, muchos de ellos, bueno, unos 15.000 en la posguerra, pues cuando les llama víctimas, quiere decir que se identifica con ellos. Y que anuncia una posible vuelta. Pues estos nunca se han arrepentido de sus crímenes, no. Para nada. Y no se trata de arrepentimiento, se trata simplemente de explicación, de decir, bueno, aquello ocurrió por esto o lo otro, pero no queremos que vuelva a ocurrir, por ejemplo, ¿no? No. Para ellos sigue siendo, por así decir, el modelo, aquello que hicieron, ¿no? Esto, en fin... Eso es muy significativo, tanto la Internacional como todo este rollo de las víctimas del franquismo que ellos han montado con las leyes de memoria, pues gracias evidentemente al apoyo del PP, ¿no? O sea, además el PSOE, no nos hagamos la idea de que están las últimas, porque primero, con el apoyo del PP, ha ido encabezando con gente suya las instituciones judiciales, académicas, militares y los principales medios de masas. Tiene una fuerza real. Y ha sido una estrategia a la que no pueden oponerse simples quejas y gritos, sino otra estrategia contraria. Bueno, Vox creo que es la que lo tiene, aun con algunas debilidades, pero es Vox. Tienen además otros apoyos muy importantes, ya digo el PP para empezar, y tienen la Unión Europea. O sea, el PP tiene el apoyo de la von der Leyen y toda esta gente, ¿no? Y eso no es nada despreciable. Y están dispuestos, indudablemente, a movilizar a sus masas, a la protesta. Véase, por ejemplo, la que están montando contra Mazón. Mazón es uno como él, es tan responsable de lo que ha pasado en Valencia como el gobierno, ¿no? Pero ellos están consiguiendo hacer de Mazón el chivo expiatorio, que es un poco lo que han intentado imagino que con Aldama. Lo que pasa que Aldama no está dispuesto a desempeñar ese papel y les está colocando contra las cuerdas. Pero, insisto, estamos en una situación en la que el Estado de Derecho
ha sido degradado sistemáticamente, tanto por el PSOE como por el PP, y claro, uno tiene que confiar en que queden jueces honrados, no corruptos, porque los hay muchos, indudablemente, y que estos defiendan la democracia en definitiva, lo cual significa, dice, mire, ustedes han delinquido y ustedes no son, ante la ley, no son más que cualesquiera otros, y así que van a la cárcel. En definitiva, esto es lo que puede y debe ocurrir, pero no es seguro que ocurra. Hay que tener en cuenta esto. Esta gente sigue siendo muy fuerte, sigue teniendo mucho apoyo, sigue teniendo mucha gente que le parece muy bien su corrupción y todo eso, ¿no? Porque les parece muy bien, porque en definitiva ellos estarían dispuestos a hacer lo mismo. Luego hay que recordar otra cosa. Ni Zapatero ni Sánchez habrían sido posibles sin Aznar. O sea, cuando hablamos de la política, tenemos que tener en cuenta un poco la historia, el trasfondo, porque si no nos enteramos de nada. Que es lo que pasa con el PSOE. La gente tiene unas cuantas ideas más o menos acertadas, pero que son fragmentarias, que no forman un conjunto, ¿no? Y por lo tanto no es posible trazar así una estrategia contra este partido, ¿no? Porque Aznar, cuando condenó el franquismo, pues abrió la puerta a todo lo que ha venido después, incluido Rajoy, claro. ¿Por qué hizo eso Aznar? Pues por una mezcla de estupidez, de ignorancia y de oportunismo barato. Porque evidentemente a Aznar la historia no le importaba gran cosa, y en todo caso lo que le interesaba es pensar que así parecía más demócrata, porque resulta que la bandera de la democracia se la entregaron tranquilamente a la izquierda y a los separatistas que jamás han sido democráticos, ¿no? Y en fin, en un Estado de Derecho, como digo, este sujeto, yo le llamo el Saunas, o el doctor Saunas, porque no hay que tener el respeto, ¿no? No hay cosa que más enfurezca a un mafioso que le falten al debido respeto. Y aquí la derecha es muy dada a respetar lo que no es respetable. Lo que no es respetable. Con lo cual, deja de respetar lo que sí lo es, ¿no? Bueno, pues en un Estado de Derecho esta gente ya estaría donde les corresponde. Pero el problema, ya digo, es hasta qué punto subsiste el Estado de Derecho después de todo lo que ha ocurrido en estos años. Y es el gran problema político después de la destrucción del régimen del 78. La Constitución del 78, eso va a ser una burla, la celebración de la Constitución este año, ¿no? Una burla total, ¿no? La han destruido y con lo cual se ha abierto una especie de interregno político en el cual hay una tendencia a ir hacia un sistema más o menos bolivariano, ¿no? O comunistoide, o como se quiera llamar, ¿no? Desde luego antidemocrático. Y hay también una resistencia que es Vox. Pero Vox todavía no tiene mucha fuerza y este es otro problema. Y bueno, estamos en esta situación que, ya digo, es peligrosa y al mismo tiempo es esperanzadora, porque también parece difícil que esta gente pueda evitar lo que, pues eso, pues salir del poder e ir a la cárcel, ¿no? Que es lo que realmente merece. Bueno, hay otro, en realidad con esto, pues a mí no deja de pasmarme el desinterés de la chusma política, no se puede llamar clase política, ¿no? El propio Feijóo ha dicho que nunca se había degradado tanto la política como ahora, es cierto, pero él ha sido uno de los que la han degradado, ¿no? Pues no deja de pasmarme que ese desinterés de esta gente, de los intelectuales y de la mayoría de la gente común, por supuesto de los periodistas también, ante la posibilidad declarada, abierta, de una nueva guerra europea. Una guerra a la que seríamos arrastrados como carne de cañón. Así que a veces uno se pregunta si se ha vuelto completamente idiota todo el mundo. Están hablando de preparar una guerra. Hay una guerra ya en Ucrania, ¿no? Y bueno, aquí nadie dice nada, como si, bueno, no pasa nada, ¿no? En fin. Luego, bueno, estoy hablando también del libro sobre la Segunda Guerra Mundial, mi libro que escribí hace algún tiempo,
que es... hay que decir que la neutralidad de España en aquella guerra habría sido imposible si el Frente Popular hubiera ganado la guerra civil. Y claro, esto hay que tenerlo en cuenta, porque sabiendo lo que fue dicho Frente Popular, es decir, una mezcla, una alianza básicamente de sovietizantes y separatistas, pues la propia España habría entrado en la guerra y se habría disgregado en estaditos manejados por otras potencias. Esto es es el programa tanto de los separatistas como del PSOE. O sea, el PSOE, como repito, en el libro sobre el PSOE en la historia de España, el PSOE tiene un proyecto y una idea general de España, de que España no es una nación, que es un conjunto de naciones sobre las que está impuesto un Estado, el Estado que llaman el Estado español. Hasta ahora hablan a veces de España, pero tradicionalmente hablaban del Estado español, igual que los separatistas, ¿no? Estas naciones que carecen de Estado, como te dice Feijóo, Galicia es una nación sin Estado, pues claro, tienen derecho a su propio Estado, como no, a lo que llaman la autodeterminación. Y claro, el resultado, como además toda su propaganda va contra la idea de España, pues el resultado es que sería la disgregación de España, que es en lo que estamos. O sea, en algunas regiones de España está ya un paso mismo de la secesión. Sí. Y si hubiéramos entrado en la Segunda Guerra Mundial, indudablemente España se habría disgregado, porque primero, los socialistas estaban dispuestos a ello, perfectamente dispuestos, y los separatistas estaban decididos a ello. Y con el apoyo de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial es indudable que este sería el resultado, ¿no? Luego, hablando del libro que he escrito, pues es un triple análisis de las estrategias, análisis de las grandes políticas de las potencias enfrentadas entre sí, y sobre todo algo de lo que se ha analizado muchísimo menos, y es de las tres ideologías que lucharon entre ellas, y el choque entre ellas ha determinado el fin de la era europea. Una era europea que comenzó con España en el siglo XVI, básicamente. Sobre eso he escrito el libro Hegemonía Española y Principios y Comienzo de la Era Europea, y Segunda Guerra Mundial y Fin de la Era Europea. Lo digo porque esto es un enfoque nuevo de todo un proceso histórico que creo que nadie había señalado antes, y que sin embargo uno de los señalas es la evidencia misma. O sea, con lo que hizo España en aquella época, se abre una nueva era en la historia del mundo, en que todas las culturas, los continentes, las civilizaciones pueden entrar y entran, de hecho, en contacto entre ellas. O sea, ya se puede hablar de una historia, si se quiere, de la humanidad, y no simplemente la historia de tal o cual cultura completamente aisladas unas de otras, ¿no? Bueno, pues, como digo, la Segunda Guerra Mundial, pues significó básicamente el choque de tres ideologías que surgieron en Europa, y ese choque acabó con la hegemonía europea en el mundo. Hoy esas ideologías se han desgastado, o sea, el marxismo, el liberalismo y el nazismo, ¿no? Fascismo en un sentido más amplio, aunque hay enormes diferencias entre el nazismo alemán y el fascismo italiano. Pero bueno, pues estas ideologías se han desgastado, se han degradado, se han confundido entre sí, pero su peligro permanece. Un peligro agravado, peligro de ir hacia un nuevo totalitarismo, ¿no? Un totalitarismo en el cual las oligarquías políticas se sienten con derecho hasta a determinar los sentimientos de la gente. Algo nuevo. Lo vengo denunciando muchas veces, pero parece que no suena música celestial a mucha gente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Esta posibilidad está agravada precisamente por los avances técnicos y las posibilidades de control, ya digo, de las oligarquías sobre los pueblos. Hoy día vivimos mucho más vigilados que nunca. Luego hay algo que me interesa resaltar, y es que
vindicar la legitimidad histórica del franquismo es fundamental, porque de ella ha venido lo mejor que podemos tener ahora. Pero no significa recuperar el franquismo hoy, eso yo creo que casi nadie lo piensa, ¿no? Significa recuperar la democracia que solo pudo venir del franquismo, y solo vino de él, una democracia que ha sido destrozada precisamente por un antifranquismo de volver a, o sea, deseoso de volver a algo semejante al Frente Popular. Estas cosas, hay otro tema en el que yo insisto también en X, en Twitter, ¿no? Que es la colonización cultural por el inglés. Y voy a señalar algunos puntos, a ver si esto va calando, porque es una colonización pues muy peligrosa, ¿no? La colonización cultural o gibraltarización de España por el inglés se desarrolla en 3 niveles. Por una parte, la invasión del espacio público, o sea, usted viaja, bueno, en Madrid, en cualquier ciudad, hay montones de establecimientos con nombres en inglés, con anuncios en inglés, explicaciones en inglés, muchísima gente con ropas, con letreros, frases, a menudo frases idiotas en inglés. Eso ya desde la guardería, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, esto da la impresión de que ya no es España, de que es una cosa un poco extraña, un poco al estilo de Gibraltar, ¿no? Luego, el otro nivel de la colonización es el desplazamiento progresivo del español en la ciencia, en la economía, en el deporte, etcétera, ¿no? Me ha escrito un amigo que trabaja en una empresa de informática diciendo cómo están poniendo todo en inglés. Todo, o sea, incluso todas las actividades de la empresa, aparte, pues las ponen en inglés, ¿no? Y claro, protestas, dice, y te dicen, bueno, es que el inglés es el idioma de la informática. Oiga, mire usted, el inglés, como se presenta el inglés así en todo el mundo, es que es el idioma de la ciencia, no ya de la informática, de la ciencia en general, y de la cultura en general, incluso de la milicia, de lo militar, etcétera, ¿no? España, en el ejército español, en la OTAN, es un ejército que ya no es español, es un ejército al servicio de unos intereses que no, desde luego no son los nuestros, ¿no? Eso es. Y en fin, y por otra parte es también el idioma de la economía, del deporte incluso cada vez más. Y el tercer nivel es el de las redes sociales y la cultura humanista. La universidad es una universidad muy degradada, en que cada vez tiene más influencia el inglés también, en todos los sentidos. No solo el idioma, sino también las concepciones, casi todas las concepciones, por ejemplo, las relacionadas con la Agenda 2030, las relacionadas con la ideología LGTBI. Todo eso viene en inglés, o sea, procede de los países anglófonos. La gibraltarización cultural, pues en millones de personas, ¿no?, que está impulsada por el PP y por el PSOE, pues supone que el inglés es, como digo, la lengua de la ciencia, la comunicación, la cultura en general, hasta de la milicia y la política, y que el español debe relegarse progresivamente al espacio doméstico y al espacio de infraculturas, ¿no? Y de hecho, millones de españoles, españoletes, ¿no?, pues ya habrían sustituido su idioma por el inglés si no fuera por la dificultad de dominar ¿no? Gastan mucho tiempo y dinero en chapurrearlo y procuran emplearlo mezclándolo con un español deteriorado, y además están muy orgullosos de su modernidad. Luego, esta colonización se combina con las políticas de exclusión del español por los separatismos en varias regiones, pero es mucho más peligrosa que lo de los separatistas, porque esta a la larga va a destruir nuestra identidad cultural histórica. Se combina, como digo, con las políticas 2030, LGTBI, o sea, climato histérica y todo esto, ¿no? Y claro, esta colonización
convierte la cultura española en un apéndice o sucursal menor de la cultura anglosajona, y al esterilizar nuestra cultura, la vuelve más dependiente. Y es también un efecto de las políticas de la oligarquía PP-PSOE, ¿no? Eso. Claro. Y claro, aquí algunos oponen, bueno, el inglés es un idioma, sí, el inglés es un idioma muy útil, y a mucha gente le viene bien saberlo, a otros no, eso, pero se trata de imponerlo por narices, ¿no? ¿No? Quien tenga interés lo puede aprender, por supuesto que sí, ¿no? Y por lo menos a tener una idea, pues está bien, y de otros idiomas también, ¿no? Pero eso es una cosa, y la invasión y desplazamiento y corrupción del español en los países de habla hispana es otra cosa distinta, es de lo que estamos hablando. Además, con esta gibraltarización, pues se genera un círculo vicioso, la cultura española se degrada, y al degradarse tiende a volverse más y más dependiente. Bien, yo pongo un aspecto político de todo esto, es por ejemplo la furia indignada ante la invasión de Ucrania, ¿no? Que ni nos va ni nos viene, mientras no se expanda, ni nos va ni nos viene. Es un problema en que cada uno tiene sus razones y, en fin, conviene conocer a las de los dos, no solo de uno, ¿no? Y este contraste entre esa furia y el servilismo ante Gibraltar, que es una invasión que sufrimos nosotros, una invasión por Inglaterra, nuestra aliada y amiga, que dicen, ¿no? Sí. Que es aliada y amiga, obviamente, de la oligarquía de PP-PSOE. Luego, claro, uno de los problemas que tiene la cultura española es su retraso en la ciencia y la técnica. Esto es verdad, lo arrastramos desde hace tiempo, y es una cosa que se puede corregir, evidentemente, con una política adecuada, ¿no? Que habría que hacer además no solo en relación con España, sino en relación con toda la hispanosfera, vamos a llamarla así, ¿no? Con toda la Hispanoamérica, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, aunque Rusia no es un modelo político para nosotros, porque no lo es, pero podemos aprender algo de ella. Rusia ha desarrollado una ciencia y una técnica de primer nivel en su propio idioma. En cambio, la ciencia y técnica españolas, que son un tanto mediocres, se hacen cada vez más en inglés. Claro. Nadie quiere hablar de estas cosas, pero es necesario hablarlo. Luego, en fin, hay muchísimos temas actuales de los que no se habla y que se debería hablar, ¿no? Ahora, con lo del congreso de estos golfos, pues digamos que en el PSOE, como explico en el libro El PSOE en la historia de España, siempre ha habido tres tipos de personas entre los dirigentes, ¿no? El golfo, el iluso y el iluminado. Por ejemplo, Prieto era el golfo, un golfo típico, ¿no? Completamente irresponsable y demagogo, aprovechando cualquier situación del momento, etcétera. El iluso podía ser Besteiro, que se creía todo aquel discurso, y se creía además que era democrático, etcétera, ¿no? Y el iluminado era Largo Caballero, que fue el que impulsó, de acuerdo con la ideología marxista, el que impulsó la guerra civil, en definitiva. Sí. Bueno, hoy día, en cambio, yo creo que quedan muy pocos ilusos y muy pocos iluminados dentro del PSOE. Es un partido básicamente de golfos. Sí. Y el golfo más representativo es el que yo llamo el Saunas, ¿no? El doctor Saunas, ¿no? ¿Por qué? Primero, es un falso doctor. Está relacionado con la prostitución. Y, en fin, igual que Koldo. O sea, este individuo llamaba a Koldo un referente político, un ejemplo, un modelo. Creo que había sido portero de un puticlub, ¿no? O sea que hay una especie de identidad, digamos, prostibularia entre unos y otros, entre los dirigentes del PSOE. Pero bueno, digamos, esta es la situación. Y una situación complicada, además. Una situación muy complicada porque, insisto, aquí el problema es Vox.
O sea, si Vox, que sea Vox el problema, es que Vox tendría que tener fuerza suficiente para representar una oposición real. Porque aquí el fondo de todo lo que nos sucede es la colaboración del PP con el PSOE. Claro. Como ya dije, sin Aznar no se entendería a Zapatero y al otro. Y claro, mucha gente dice, bueno, es que la Constitución el régimen del 78, la Constitución del 78, no era malo, era el paso a una democracia con muchos errores, unos errores que podían haberse corregido y debían haberse corregido. Pero desde el momento en que Aznar toma el modelo de la izquierda y los separatistas, desde ese momento ya no hay corrección posible, ya todo es un derrumbe progresivo, una involución, como he venido diciendo en otro programa, que ha terminado en el golpismo abierto. O sea, resulta que ahora van a celebrar la Constitución los mismos que prácticamente la han destrozado, que han hecho sus necesidades sobre ella, ¿no? Por decirlo de otra manera. Sí. Bueno, pues en esta situación de farsa y de miseria política y también cultural estamos. Bueno, esto puede parecer un diagnóstico muy pesimista, pero muchas veces del mayor mal surge el mayor bien. Yo le deseo a Vox que cobre mucha más fuerza, que la gente realmente entienda que es la única alternativa que hay. Por eso me indigna tanto el Jiménez Los Santos. No me indignó cuando me echó de Libertad Digital, porque bueno, seguía representando una oposición, ¿no? Una oposición a toda esta degradación. Ahora es una caricatura, ¿no? Pero ahora no, es realmente... Y él, que no es tonto, debe saber que cuando apoya al PP está apoyando al PSOE, porque son prácticamente el mismo partido, ¿no? Claro. En un 80%, como dice el propio PP, o más. Así que, en fin, así estamos. Y, bueno, quería decir un par de palabras más sobre el Congreso cuando se atribuía lo de la liberación de la mujer, el voto de la mujer, etcétera. Eso no es verdad. Por supuesto que no es verdad para nada. En España, bueno, en primer lugar, hay que decir que en Francia el voto de la mujer fue mucho más tardío que en España. Claro. Fue después de la Segunda Guerra Mundial. En España empezó con la dictadura de Primo de Rivera. La votación era al nivel municipal, pues podían votar las mujeres. Y además fueron elegidas varias mujeres como diputadas, vamos a decir, de la Asamblea Nacional que creó Primo de Rivera. Primo de Rivera. Sí, Miguel Primo de Rivera. Eso es. Pero eso, digamos que fue un precedente, ¿no? Cuando se plantea en la República, pues en realidad casi nadie estaba de acuerdo. Bueno, la derecha lo aceptaba por la misma razón por la que la izquierda lo temía. La izquierda pensaba que las mujeres iban a votar a la derecha, como efectivamente así fue, en 1933, y eso fue lo que motivó la radicalización de la izquierda hacia la guerra civil. Pues eso, en cambio la derecha pensaba que iban a conseguir muchos votos femeninos, ¿no? Como así fue. Entonces, en principio el PSOE teóricamente defendía el voto de la mujer. Pero claro, estaba muy dudoso. Decía, hombre, si vamos a hacer que voten y votan a los contrarios, pues estamos apañados, ¿no? Más o menos, ¿no? Este era el dilema en el que se encontraba, ¿no? Y ¿qué es lo que hicieron? Bueno, tuvieron que votar, que sí, porque era inevitable, pero al mismo tiempo trataron de hacer trampa algunos de ellos, sobre todo Prieto. Prieto decía, si nos hubiéramos retirado unos cuantos más de la votación, pues esta no habría salido. Claro. Más o menos, decía Prieto, ¿no? Lo consideraban un gran error, ¿no? Y es llamativo que la diputada socialista Margarita Nelken o la radical socialista Victoria Kent, pues que se opusieron al voto femenino, precisamente por eso. Decían, no nos van a votar. En cambio, quien lo defendió fue la derechista Clara Campoamor, que era del Partido Radical de Lerroux, aunque el partido no estaba muy de acuerdo con ella.
y ella misma era una mujer muy confusa, se proclamaba liberal y socialista al mismo tiempo y cosas por el estilo, ¿no? Luego los socialistas le acusarían más tarde de coquetear con el franquismo, ¿no? Así que esta fue la realidad de cómo se llegó a la votación femenina, que el PSOE lo plantea como una especie de conquista suya, que hasta entonces la mujer no, bla, 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 ni tenía acceso a la educación, en fin, una serie de tonterías de estas. Es cuando hay una, digamos, una inclusión masiva de la mujer en la enseñanza superior y media, es en el franquismo. O sea, esta gente se apropia de todo lo ensalza, se apropia de todas las cosas que cree que pueden darle votos y con la mayor desvergüenza. En fin, ha sido esta un poco una discusión un poco heterogénea, pero puede servir porque la situación es también hoy día muy heterogénea y tiene muchas facetas, ¿no? Así que creo que podemos ir a seguir con la cuestión de Franco, que es fundamental porque si no se resuelve, digamos, la sociedad está enferma precisamente por el antifranquismo, que es al mismo tiempo la falsificación de la historia, que es al mismo tiempo el ataque a la unidad nacional, que es el ataque también a la democracia. Es decir, ellos han hecho con la bandera de la democracia porque se la han entregado a la derecha tranquilamente. Bueno, es una bandera muy poderosa y, claro, luego hay que ver lo que entiende por democracia cada uno, que eso también es otra cuestión. Pero, en fin, ahora no la vamos a tratar. Pues vamos entonces con Franco, que hemos hablado de cómo militarmente fue uno de los generales más importantes y más destacados, no solo en España, sino en el siglo XX. Y luego, en su faceta de político, pues Franco también descuella porque, afrontó y venció unos obstáculos y unos enemigos de enorme magnitud. Y también por el balance de sus acciones, porque a veces ha habido gente que se ha enfrentado a grandes enemigos, los ha vencido y al mismo tiempo ha traído un desastre, ¿no? Y Franco fue todo lo contrario. Venció a todos sus enemigos políticos y el balance de su acción política fue excelente, ¿no? Así que se valoren como se valoren, permanecen unos hechos evidentes. Primero, triunfó en la reconstrucción del país en unas circunstancias muy arduas, bajo la atracción de la Segunda Guerra Mundial, una atracción casi fatal, muy difícil de evitar. Consiguió la reconstrucción sufriendo luego el maquis y el aislamiento internacional, y siempre con la antipatía de Europa Occidental, que no olvidemos, aquí apoyaba mucho a los comunistas y a los terroristas, lo hemos visto, ¿no? Sí. O sea que hay que tener cuidado con todo eso. Y contra los auxilios externos a la subversión comunista y terrorista, como digo, y en la última etapa a la defección de la Iglesia. Cuando la Iglesia no es que se divorciara del franquismo, es que en gran medida se volvió contra él. Se dedicó a promover los separatismos, por ejemplo, a apoyar a los comunistas, el diálogo y todas esas cosas, ¿no? Y todo esto, sobre todo el peligro más grave fue que salió del Vaticano II. Fue un peligro que pudo haber provocado un derrumbe del propio régimen de una manera un poco desastrosa, como ocurrió en Portugal, ¿no? Portugal fue por un golpe militar. Aquí esto era mucho más difícil, pero provocó una degradación del propio sistema franquista, cuyos partidos o familias, o como se les quiera llamar, pues estaban cada vez más peleados entre sí, más inseguros del futuro, se dividían internamente entre ellos, etcétera, ¿no? Sin embargo, no ocurrió nada grave, porque básicamente yo creo que fue por dos razones. Una, los éxitos económicos. En España se estaba prosperando económicamente como nunca antes. Y, por otra parte, el prestigio enorme de Franco. Franco tenía un prestigio tan grande, sobre todo entre sus enemigos, que no pensaban que mientras estuviera vivo pudieran cambiar nada.
tenía un respeto supersticioso, lleno de cabreo, si quieres, pero Sí, sí. sabían que no podían con él, ¿no? Y así ocurrió hasta el final, ¿no? O sea, Carrillo decía que él firmaría la ejecución de Franco, ¿no? Bueno, no la pudo firmar. Bueno, pues unas pruebas tan duras, tan difíciles, teniendo en cuenta también, por ejemplo, la actitud de los monárquicos al terminar la Segunda Guerra Mundial, que era una actitud que prácticamente era de alta traición, ¿no? Bueno, pues todo esto lo superó, y lo superó sin grandes derramamientos de sangre y nada por el estilo, ¿no? Pues unas pruebas de políticas de esta envergadura, pocos líderes políticos habrían osado arrostrarlas. Y salta a la vista también su gran superioridad sobre los políticos republicanos. Por ejemplo, Azaña ha sido encomiado hasta las nubes, con una gran falta de sentido crítico. También Aznar decía que lo admiraba mucho, ¿no? Y, si admiras a Azaña no puedes admirar a la República, porque lo que dice Azaña de la República es demoledor, ¿no? Pero bueno, esta gente es así, ¿no? Le da igual una cosa que otra, ¿no? Pues Azaña ha sido pues muy alabado como contrafigura de Franco, pero realmente fue Azaña uno de los principales causantes de la ruina de la democracia o de lo que tuvo de democracia la República. En principio era un régimen democrático, por lo menos teóricamente, aunque inmediatamente empezó a funcionar muy mal, pero bueno. Y esto fue lo que arruinó a Azaña, porque Azaña tenía la idea de una república como un proyecto de demoliciones de la tradición histórica de España, básicamente, y que además había que imponer, y que por sí mismo llevaba una dictadura, ¿no? Mientras que Alcalá Zamora, aunque fue uno de los grandes responsables también, Alcalá Zamora en principio quería una democracia normal al estilo europeo. Bueno, aquello fue imposible, ¿no? Bueno, pues actualmente hay que decir que Azaña recibe menos incienso que en otros tiempos, ¿no? Yo me acuerdo cuando publiqué el libro Los personajes de la República vistos por ellos mismos, pues Jimeno dos Santos, que había escrito un libro encomiando a Azaña, pues dijo públicamente: mi libro lo tiraría a la basura después de esto. Bueno, menos mal. Fue una muestra de sinceridad, ¿no? Y al ser Azaña pues el político de izquierda más lúcido, pues sus juicios realmente devastadores sobre sus correligionarios pues clarifican mejor que muchos estudios la realidad de aquella república, una república caótica, dirigida por unos personajes extremadamente mediocres o peor que mediocres, y se puede decir que de los políticos anteriores solo puede aproximarse a Franco, pero de lejos, ¿no? Pues el fundador del régimen de la Restauración, o sea, Cánovas, que la Restauración superó los peores males del siglo XIX, los continuos pronunciamientos, inestabilidad, la corrupción, etcétera, ¿no? Luego hubo mucha corrupción en la Restauración, pero corrupción sobre todo en los niveles inferiores, municipales y tal. En el nivel gubernamental, pues había poca, ¿no? Además, ya digo, Cánovas pues aseguró una estabilidad y progresos modestos del país, progresos modestos pero continuados. España durante aquel régimen pues progresó de manera bastante notable. Y aunque no tanto como con Primo de Rivera, también hay que decirlo, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, que es muy confuso, muy violento, pues es difícil encontrar políticos de gran talla, ¿no? Aunque hubiera algunos respetables, ¿no? España en el siglo XIX alcanzó, después de la Guerra de Independencia, pues alcanzó sus niveles más bajos de decadencia, ¿no? Perdió el imperio, gracias en gran parte a Inglaterra, que al mismo tiempo ayudaba contra Francia. Sí, Inglaterra sacó en todos los bienes de aquella guerra, ¿no? Y perdió el imperio, y sobre todo pasó algo que no se suele analizar bien,
Lo ha analizado Julián Marías. Dice, ¿cómo dicen que España es un país guerra civilista en que estamos siempre enfrentados unos con otros, cuando durante 3 siglos era el país internamente más estable de Europa? Esto lo señalo también en otros libros, ¿no? Hegemonía española y comienzo de la guerra de la era europea, ¿no? Bueno, pues fue un siglo, de un resultado de la guerra de independencia fue, por primera vez, una división guerra civilista entre los españoles, que se está tratando de resucitar ahora, después de que Franco acabara con ello, ¿no? También al hablar de Franco, pues podemos compararlo con otros estadistas de la Europa de posguerra. O sea, por ejemplo, hay bastante consenso en señalar como los más sobresalientes pues a Konrad Adenauer, a De Gasperi, a Attlee o a De Gaulle, ¿no? Que son celebrados con bastante justicia por haber reconstruido, haber traído prosperidad y en varios casos haber democratizado a sus países. Bien. Pero a pesar de sus méritos, ellos habrían alcanzado muy poco sin el cuantioso auxilio económico y el paraguas atómico de USA frente al bloque soviético. Funcionaron, pero bajo una tutela amistosa y también humillante para unos países que antaño habían sido dominadores, ¿no? Quizá el caso de Gaulle es distinto. De Gaulle se opuso a esta hegemonía total, esta tutela de USA, y lo consiguió en gran parte, pero actualmente Francia ha derivado en todo lo contrario, ¿no? Francia es un satélite, como Alemania, un completo satélite de la política useña, ¿no? Y que además se está amenazando con una guerra europea de nuevo, o sea, como por si fuera poco. Así es. Franco, en cambio, reconstruyó el país bajo un hostigamiento político y bajo medidas internacionales de intención brutal contra la economía española. Y además obró con una dosis de soberanía e independencia con respecto a USA mucho mayor que Francia, Inglaterra o Alemania, ¿no? O Italia, ¿no? Indudablemente. O sea que las dificultades que tuvo que afrontar Franco no tienen nada que ver con las facilidades que se otorgaron a estos otros países. Y sin embargo, España salió adelante con todo ello, ¿no? Y dentro de las condiciones, estas condiciones que hablamos, pues el laborista Attlee, que fue primer ministro entre 1945 y 51, pues impulsó el estado de bienestar en Inglaterra, en Reino Unido. Bueno, yo hablo siempre de Inglaterra, mejor que de Reino Unido, aunque en este caso viene más al caso Reino Unido, porque el Reino Unido, como ha explicado también algún político inglés, no es más que una expansión de Inglaterra. Toda la política, el idioma, la cultura, etcétera, es inglesa, ¿no? Lo otro, en Escocia, en Gales o en el norte de Irlanda, es residual. Y aplicó, además, Attlee una vasta política de nacionalizaciones, hasta un 20% de la industria, y una política de racionamiento también. O sea, el racionamiento después de la guerra, pues en Inglaterra duró hasta el 52 y en España también. Era un racionamiento que cada vez iba siendo menor, con menos artículos, ¿no? Pero también ocurrió en España, hasta el 52. Y bueno, por supuesto ese racionamiento en Inglaterra pues tuvo más éxito, vamos a decir, porque partía de un nivel técnico e industrial muy superior al español, y además Inglaterra fue el máximo beneficiario del Plan Marshall. Se llevó la parte del león del Plan Marshall, aunque quien mejor lo aprovechó fue Alemania, pero Inglaterra se lo llevó. En cuanto al democristiano Adenauer, pues desde 1949 ensayó una economía mucho más liberal y mucho más eficaz que la inglesa, que fue promovida por su ministro Ludwig Erhard. El milagro alemán de los años 50 convirtió al país en la mayor potencia económica europea, a pesar de haber perdido la guerra, ¿no? Esto es curioso. Y
En menor grado también se le puede atribuir algo parecido al Democristiano de Gasperi en Italia. O sea, la democracia cristiana ha funcionado bastante bien hasta hace unos años, ¿no? En Italia y en Alemania. Yo creo que en España nunca ha funcionado bien. Ha sido la gran causante de los problemas que ha tenido el régimen del 78, ¿no? De Gaulle tuvo que abandonar el poder en 1946, luego lo recuperó 12 años más tarde, mediante una especie de semigolpe de Estado bajo amenaza de guerra civil, debido a las disensiones derivadas de la guerra de Argelia. Esto es muy importante porque, claro, al abandonar Argelia, pues de Gaulle pues causó unos desastres enormes. Por una parte, a los Pieds Noirs, que se llamaban a los franceses de Argelia, tuvieron que emigrar en su mayor parte, y a los argelinos que habían colaborado con Francia durante la guerra de Argelia, ¿no? Los jarquis, que le llamaban, de las jarcas, ¿no? Estos fueron masacrados por decenas de miles, una vez impuesta la República Argelina, ¿no? Sin embargo, de Gaulle tenía una visión histórica amplia y pensaba, vamos a ver, si como trataban otros, decir que Francia se extendía a Argelia, o sea que Argelia no sería una colonia, sino una provincia de Francia, vamos a decir, un poco lo que se intentó aquí con el Sahara español, ¿no? Y si esto era así, al cabo de unas décadas, la mayoría de los franceses serían argelinos y de religión musulmana. Y era preciso resguardar la identidad cultural e histórica de Francia, aunque el precio fuera tan elevado, ¿no? Por otra parte, se mantendría, o sea, la política de Gaulle fue también mantener con las otras nuevas naciones salidas de la colonización francesa, mantener una especie de francoesfera, esfera de lengua francesa, de cultura francesa, etcétera, cosa que ha resultado muy mediocre, ¿no? Bueno, de Gaulle fundó la Quinta República Francesa, que sigue más o menos en pie, y trató de sacudirse la protección de USA y de convertir a Francia en el poder directivo de la Comunidad Económica Europea, con vistas a hacer de esta comunidad económica una superpotencia independiente, equivalente a USA y a la Unión Soviética, ¿no? Esa era un poco la idea que se solía tener. Con ese programa estrechó lazos con Alemania, rechazó la adhesión de Inglaterra, porque consideraba que Inglaterra iba a ser una especie de quinta columna de USA. Ya hemos visto lo que ha pasado al final. O sea, Inglaterra se adhirió, no solo se adhirió, sino que su idioma lo ha impuesto como idioma oficial, de hecho, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no? Y al final se marchó porque se sentía mucho más ligada a la anglosfera que a la Unión Europea, que a la Europa central, vamos. Hay tres, cuando hablamos de Occidente hay que distinguir tres, por lo menos, ¿no? Un Occidente que es la anglosfera, que son también lo que llaman los cinco ojos, que son Inglaterra, USA, Nueva Zelanda, Canadá y Australia, ¿no? Hay unas relaciones muy especiales entre estos cinco. Hay una relación de información secreta entre ellos también, que no comparten con otros. Y bueno, pues por ejemplo, en la situación actual en Europa de la guerra con Rusia, ¿no?, son ellos quienes la impulsan con mayor decisión, porque son ellos también los que han impulsado sobre todo las guerras de Irak, Afganistán, Siria, Libia, Serbia, etcétera, ¿no? Esto es un conjunto, esta anglosfera, sumamente agresivo y que realmente ha tenido una serie de fracasos muy costosos, pero que siguen en ello. Parece que aspiran a dominar por completo el mundo de una manera u otra, ¿no?
En cuanto a la Europa tradicional, que es la Europa central, que a pesar de tener muchas hostilidades entre ellos, guerras entre ellos, entre Alemania, Francia, etcétera, pues mantienen una base común cultural e ideológica, que después de la Guerra Mundial pues quedó hecha a trizas y actualmente intenta recomponerse, aunque es difícil que lo consiga, ¿no? Luego, por lo que respecta a nosotros, España tiene una posición muy parecida a la de Inglaterra. Es decir, tanto Inglaterra como España han creado un ámbito cultural enorme y exterior en varios continentes, pero con la diferencia de que hoy día quienes dominan es la anglosfera, mientras que la hispanosfera pues no acaba de salir de una situación bastante lamentable, ¿no? Aunque es de esperar que esto se pueda corregir, ¿no? La historia da muchas vueltas, ¿no? Quedan unos 5 minutos, don Pío, ¿eh? Sí. Bueno, pues volviendo a De Gaulle era partidario, además de una Europa desde el Canal de la Mancha, vamos a decir, hasta Vladivostok, ¿no? O sea, veía claramente que Inglaterra y USA eran parte de otra cosa. Sí, eran de Occidente, pero de lo que se entiende propiamente por Europa no tanto, ¿no? Bueno, pues ya digo, consideraba a Inglaterra un caballo de Troya de Washington. Además, De Gaulle pues dotó a Francia de armamento nuclear, aunque eso era un poco, quiero decir que no iba a servir de muy poco, ¿no? Y expulsó las bases de USA. Esto parece que fue a partir de una conversación que tuvo con un general de la OTAN, que le preguntó si había armas nucleares en las bases useñas en Francia, y este se negó a responder diciendo que era una cosa secreta. Dice, ¿cómo? Una cosa secreta en mi propio país para mí. Y entonces, bueno, salió del aparato militar de la OTAN, ¿no? Y su gran designio falló parcialmente porque su país carecía de base suficiente para sostenerlo. Francia, después de todo, era un país mediano, que disfrutó de una prosperidad muy grande bajo el mandato de Gaulle, lo cual no impidió que cayera al borde del caos y el enfrentamiento civil en la Revolución de Mayo del 68. Y al año siguiente De Gaulle dimitió al no sentirse respaldado por una mayoría de sus compatriotas. Hay que decir que su visión de renunciar a Argelia, en previsión de que Francia se fuera islamizando y argelinizando, pues fue una política que ha sido completamente traicionada por varios de sus sucesores, prácticamente, sobre todo actualmente. Macron y los anteriores, ¿no?, han promovido precisamente una verdadera invasión de musulmanes en Francia, que está creando unos problemas enormes y que además no tiene solución, porque claro, la idea es que esta gente se iría integrando. No se integran, es más, desprecian a la cultura francesa y la identidad francesa. Ellos se sienten allí como gente, por una parte, que están en la peor situación social, la más baja, y por otra parte, que son musulmanes y consideran a los cristianos, que tampoco son cristianos ya, los consideran como enemigos, ¿no? Infieles, claro. Exactamente. Y bueno, pues ya digo, lo de la Revolución de Mayo del 68 es algo muy interesante porque muestra una especie de degradación interna de Europa. Degradación en que las ideas y las costumbres y los valores que más o menos habían edificado la cultura europea fueron atacados, fueron puestas en cuestión, y de ellos no salió nada propiamente constructivo. Y eso lo estamos viendo sus efectos, ¿no? Lo estamos viendo con la ideología woke que ahora sufrimos y todas estas cosas, ¿no? Y luego España también, con Franco, pues evitó los conflictos importantes de la descolonización. Holanda, Inglaterra, Francia, Bélgica y Portugal, pues durante las 2 o 3 décadas siguientes a la Guerra Mundial, pues perdieron sus imperios coloniales.
y los perdieron casi siempre de manera sangrienta y desairada y a veces funesta, ¿no? Attlee tuvo que abandonar la India, por ejemplo, entre violentos desplazamientos de personas, ¿no?, semejantes en número a los de los alemanes al terminar la Guerra Mundial, con un balance de hasta 1 millón de muertos en la India. También salió de Palestina bajo los golpes recibidos de los independentistas israelíes, o sea, el terrorismo del Irgun y otros, pues obligaron a los ingleses a salir de muy mala manera, ¿no? Luego fracasó en sus programas de desarrollo de las colonias. Quiero decir, para los ingleses eran terroristas, para los israelíes no, eran héroes que luchaban por la independencia, ¿no? Luego fracasó en sus programas de desarrollo de las colonias africanas, me refiero a Inglaterra, así como en su intervención en la Guerra Civil griega, porque después al terminar la Guerra Mundial se produjo una guerra civil en Grecia, debido a la fuerza que tenían los comunistas allí, que trataban de derrocar el régimen que quería implantar Inglaterra, y sin embargo tuvieron que retirarse y tuvo que intervenir USA, mucho más fuerte, y al final venció la insurrección comunista, ¿no? Y a Francia le fue peor todavía que en Inglaterra, porque fue vencida en una costosa guerra de Indochina, luego desgarrada internamente, y también internacionalmente por la de Argelia, que llevó al colapso a la Cuarta República. Y luego, pues ya digo, de Gaulle tuvo que aceptar la derrota y una retirada sumamente penosa para los colonos franceses y para los colaboradores, ya digo, ¿no? En fin. Pues igual lo teníamos que ir dejando ya aquí, don Pío. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos, porque estos son temas poco conocidos aquí y poco tratados, y yo creo que nuestro público, le interesa conocerlos. Pues don Pío, un abrazo muy fuerte, con la promesa de volver la próxima semana, Dios mediante, aquí a Informa Radio, 1 hora con la historia. Un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Gracias.